Estamos de vuelta aquí en el Café de las 10 por adrenalinaradio.com, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos. Y bueno, pues tenemos la grata fortuna de contar en estos momentos en cabina con Felipe Hernández del grupo Salvando Vidas, que hoy nos viene a platicar de un tema muy interesante y que los datos que nos estaba dando fuera del aire son, como diría mi amigo Luis Roberto Alves, impresionantes. Entonces, impresionante. Bienvenido. Muchas gracias. Felipe, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, es un tema que platicábamos que normalmente a nadie nos gustaría vernos involucrados, claro, pero nadie está exento. Sí, es una circunstancia que se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, ricos, pobres, todos tienen el mismo riesgo. Y me estoy refiriendo a los problemas cardiovasculares. Cuando hablamos de los problemas cardiovasculares, sabemos que es la primera causa de muerte a nivel mundial. Se reporta un promedio de 17 millones de personas que mueren por un problema cardiovascular. ¿Sí? O sea, 17 millones rebasan todos los tipos de cáncer. La ventaja que en los cánceres se puede, si se diagnostican oportunamente, si se dan tratamiento, hoy sabemos que se pueden salvar muchas personas. Los problemas cardiovasculares a veces son silenciosos. Por ejemplo, dentro de uno de ellos es la hipertensión arterial. Claro. Es sorprendente que en México el 50% de las personas que son hipertensas, o sea, que tienen la presión alta, no lo saben. No lo saben porque el cuerpo se acostumbra a tener la presión alta. Se autorregula. Se va a regular. Como es gradual, se va acostumbrando. En cambio, cuando se baja la presión, en automático hay señales. Imagínate que vas caminando con tu novia y ves venir a tu esposa. Pues va a haber un efecto de vasodilatación, o sea, se abren las arterias y te pones pálido, frío, o sea, es inmediata la sensación. Sí, no, imagínate, sí me puse en el empiezas a sudar como ahorita y entonces dices, ay, bueno, eso se debe a un efecto en donde los vasos sanguíneos se abren y al abrirse se pierde presión, claro, y al perderse presión se manifiesta con estos datos, mareos, puede haber náuseas, la persona se pone pálida y fría. Cuando la presión se sube, el cuerpo se podría acostumbrar y por eso se le da el nombre de muerte silenciosa, porque no lo percibes. Hay quienes cuando tienen una crisis hipertensiva o donde bruscamente se eleva la presión, hay datos típicos como dolor de cabeza, pero en la parte posterior, ¿sí? En la nuca. La persona podría escuchar zumbidos, ver lucecitas y tener náuseas o mareos, ¿sí? Eso te podría alertar que podría tener una presión alta. Si a eso le sumas que de repente ves los ojos rojos, ¿sí? No le vas a decir que fumaste. Exactamente. Es lo primero que pensaría. Si lo conoces, dices, pues se le pasaron. Exacto. Pero también podría ser un efecto a la presión alta, porque la presión al subirse, los vasos sanguíneos, imagínate una manguera de jardín, la conectas ahora a una llave de contraincendio, ¿qué pasaría? No, pues no. Se va a reventar y va a lo mejor buscar salida. Se va a reventar. ¿Por qué se va a reventar? Por donde encuentra. Por la presión. Por la presión. Entonces los vasos sanguíneos en el globo ocular son muy delgados. Claro. Por esa razón podrían ser los primeros en reventar. Entonces cuando una persona tiene los ojos rojos, bueno, si quieres descartar cualquier otro efecto, pero también considera la presión alta. Otro de los graves problemas es que la presión alta te puede llevar a una urgencia mucho más grave, porque la presión alta va a dañar varios órganos. Por eso una persona que es hipertensa se le va a complicar con varios órganos, como los riñones, como el hígado, como todos los órganos se van a modificar. Pero también el riesgo potencial es que esa presión tan alta pueda ocasionar que una arteria en el cerebro se rompe. Y entonces le llamamos accidente vascular cerebral. Sí, es un accidente vascular donde se rompe la arteria y obviamente que se va a acumular. ¿Qué es lo que llamamos derrame cerebral, ¿no? Exactamente, o sea, se derrama, se te cae el vaso ahorita y ¿qué va a suceder con el contenido? Pues se va a derramar. Cuando se rompe la arteria, pues se va a derramar la sangre. ¿Sí? Este tipo de urgencias, quizás uno de los datos que sabemos que podría diferenciarlo es que el paciente se queja de un dolor muy intenso en la cabeza cuando se presenta, dependiendo de la magnitud, va a perder el estado de conciencia, la persona podría llegar a convulsionar, podría llegar a tener un problema cardiorrespiratorio. ¿Por qué razón? ¿Qué tiene que ver el cerebro? Porque imagínate que el cerebro está en una caja cerrada, que es el cráneo. Si la persona tuviera una hemorragia, incrementa la presión intracraneana. Ese aumento de presión va a mover
el cerebro, y en la parte donde se comunica el cerebro con la columna vertebral hay un órgano que le llamamos bulbo raquídeo. Esa parte del cerebro controla la respiración y el corazón, o sea, ayuda para que se tenga contracciones. Entonces, si se comprime, el paciente va a tener un problema cardiorrespiratorio. Es que estamos hablando que todas esas funciones son las autónomas, las que no controlas, ¿no? Entonces, esas pues tú no regulas si están dándose de manera adecuada o no, porque no estás consciente de ello, ¿no? O sea, a lo mejor consciente sí es que tengas un dolor en la cabeza, pero no sabes por qué. El dolor es muy diverso. No dormí, no comí, es muy diversa la causa que lo puede ocasionar. Claro, ¿no? Entonces, por eso es silencioso y no te vas a dar cuenta, ¿no? Bien. Hasta que ocurre. Ahora, es aquí, a veces pensamos que las personas obesas son las que podrían tener mayor riesgo de la presión. Hoy sabemos que no. Una persona aparentemente sana, incluso alguien que hace deporte, podría llegar a tener... Bueno, ¿cuántos deportistas no se han desmayado y se nos han muerto, no? Pues Casillas, ¿no? El infarto de Casillas. Pero acuérdense. El infarto es una causa, pero no confundan también, porque en la muerte súbita, o en este caso el paro cardíaco súbito, no tiene que ver con un infarto. Dentro de los problemas cardiovasculares te dije, 1, la presión. 2, los accidentes vasculares o infartos cerebrales, que ahorita vamos a hablar de ello. 3, el infarto al miocardio. Y 4, sería el paro cardíaco súbito, en donde el corazón, por una falla eléctrica, se sale de un ritmo en donde deja de bombear sangre. Claro. Y muchos deportistas, a veces es más fácil decir fue un infarto masivo cuando no se tiene una autopsia, simplemente para entender que se murió, y no hablamos del paro cardíaco súbito, que tiene que ver con una falla eléctrica. Que muchas veces en los deportistas está relacionado con como el exceso de trabajo al que han puesto a su corazón. Mira, ¿no? sabemos hoy que tú agarras una pesa y empiezas a mover tu brazo todos los días con esa pesa. Sí, mira. ¿Qué le va a pasar a tus músculos? Obviamente tú haces deporte, ¿cómo lo sé? Pues tu músculo se percibe. Mira. ¿Por qué creció? ¿Por qué se desarrolló tu músculo? Por el ejercicio. Porque le echó un ganas. Deportista. Porque sube el sartén, baja el sartén. Lo que sea, pero está haciendo ejercicio. ¿Sale? ¿Y luego? Pero a lo que voy, un deportista, el corazón, que es un músculo que también se va a ejercitar. Sí, le empiezan, y entonces ahí el deportista, corazón, ¿no? Normalmente su corazón crece. En algunos, ese crecimiento del corazón podría llegar a provocar ciertos trastornos de la... Hoy sabes que podría presentarse en algunos, no en todos. El problema es que cuando el corazón no tiene ningún problema físico, podría tener una falla eléctrica, y eso no solamente es en los deportistas, se puede dar en cualquier persona, incluyendo a los lactantes. Por tal motivo, cuando una persona se desmaya de manera súbita, sin ninguna señal, podríamos asociarlo a un paro cardíaco súbito. ¿Me explico? Eso también entra en los problemas cardiovasculares. Claro. Y el otro punto es el accidente vascular cerebral y el infarto cerebral. Cuando escuchan la palabra infarto, habíamos comentado que es la muerte de un tejido producido por la falta de circulación. Cuando el cerebro de una persona se obstruye las arterias por un coágulo, que es el factor típico, imagínate a alguien que tiene varices y que no se cuida y que de repente se forman coagulitos, y esos coagulitos se desprenden y se van a atorar en la parte más delgada, que podría ser principalmente en el cerebro. Cuando se obstruye la arteria, ¿qué le pasa al cerebro? A una parte del cerebro. Sí, pues deja de recibir la sangre, ¿Y qué lleva la sangre? Oxígeno y nutrientes. Entonces, si al tejido no le llega nutrientes y oxígeno, empieza a morir. ¿Qué tan grave, qué tan rápido va a ser? Depende de la arteria. ¿Qué tan grande es la arteria? Si es una arteria, si es una vena, va a ser diferente. Quizás tengas un poquito más de tiempo. La cuestión es cómo diagnosticarlo, porque como vimos desafortunadamente el caso del metro, de la señora, sí, que fue un caso... La que acaba de fallecer en el metro, ¿verdad? Aquí, obviamente, cuando alguien tiene un accidente vascular, el que menos se da cuenta a veces es el mismo paciente. El paciente quizás no lo percibe. Por eso hay ciertos datos típicos que todos deberíamos de conocer. Imagínate que estamos aquí platicando y de repente alguno de nosotros empieza a saber que no puede agarrar el vaso, empieza a tener problemas de coordinación. O súbitamente la mitad de tu cuerpo se paraliza. Ah, caray, pues ¿qué le pasa? A ver, levántame los brazos. A ver, Sergio, levántame los brazos. Y levanta uno, el otro no lo puede. O medio lo levanta y se le cae. Ah, caray, esa es una señal de alerta. Por eso es muy importante que las personas sepan reconocerlo. A lo mejor podría minimizarlo y decir, no, se le durmió, fue lo que tomó, fue lo que comió. Pero aquí, mitad de cuerpo paralizado. 2, ¿sonríes, Sergio? Si tú ves que sonríe, bueno, aquí él obviamente ya lo está haciendo típico de una persona con un accidente vascular. Normalmente cuando una persona sonríe, por favor, es que así sonríe bueno, él. Pero a lo que voy, ahora sonríe, perdón, ¿tu nombre? Alexi, sonríe. Y normalmente vas a ver las comisuras
en ambas Simetría, direcciones, ¿no? una simetría. Y aquí Sergio lo hizo bastante bien, que es una comisura hacia arriba y lo otro hacia abajo. Ah, caray, ya tengo dos datos. Uno, que no puede mover la mitad del cuerpo. Dos, la comisura que queda inmóvil cuando le pides que sonríe. Y la otra sería, Sergio, di buenos días. Días, bueno. No lo va a poder pronunciar. Arrastra la lengua. Esos tres datos son indicativos para que esta persona sea llevado a un hospital, pero al hospital correcto, en el tiempo correcto, claro. Porque si tú lo llevas a un hospital en donde no le den el tratamiento, como al cerebro no le está llegando suficiente oxígeno, entre más tiempo pase, más daño cerebral va a tener. Ahora, el problema está que hay personas cuando se les baja la glucosa, podría parecer algo similar. Y entonces yo aquí le digo, no, se le bajó el azúcar, tráiganle un refresco, dale un dulce. Hay que tener cuidado, claro. Porque si la persona no puede hablar, tampoco puede deglutir. Claro. Entonces el darle algo podría ocasionar que se ahogue, que se broncoaspire, y esto sería contraproducente, ¿sí? El otro punto es que la persona podría actuar o comportarse como si estuviera tomada, que es lo que trataron de justificar el personal de seguridad del metro, ¿no? Claro, o sea, te das cuenta que ahí faltó conocimiento, claro. Pero lo más importante fue humanismo, porque cuando tú ves que un ser humano no puede valerse por sí mismo, ¿cómo lo dejan en la aunque calle? sea porque está alcoholizada. Es que, bueno, o sea, no voy a justificar el asunto, más bien entenderlo un poco en el sentido de cuántas millones de personas se suben al metro diariamente, claro. Y de estos casos, quién sabe cuántas personas se suben. Bueno, yo me ha tocado ver que pues, están moneando, ¿no? En el metro, pero hombres y mujeres. Pero que el día que les di el curso, sí. Recordarás que les dije, el primer punto que es revisar el área. Claro. Si es una señora que es una ama de casa o que va a trabajar, ¿qué notarías? Su vestimenta. Claro. ¿No? Su vestimenta. Alguien que está moneando, ¿cuál es su característica? ¿Sí? Está desalineado, está sucio, huele mal. Pero entonces no crees que fue falta de preparación en el personal. Capacitación. Sí, pero la pregunta es, si eso hubiera sucedido en otro lugar, si eso hubiera sucedido en tu casa, si eso hubiera sucedido en tu trabajo, ¿cómo hubieran actuado? Si las personas no se capacitan, pues pasa desapercibido, ¿no? O a lo mejor si tu compañero te cae mal y ves eso y dices, ay, es que se friegue o no me importa, ¿sí? Pero ¿qué tal si tú fueras esa persona? Entonces, ¿qué te gustaría? Que alguien de tus compañeros, sí, pues tenga el cuidado de, oye, eso no está bien, o sea, a ver, oye, ¿qué te pasó? Sergio, sonríe, a ver, levanta los brazos, di esto. No, ¿sabes qué? Llámate una ambulancia. ¿Cuál es el número de emergencia? ¿Cuál es el número de emergencia en la Ciudad de México? 900. Eso, pero si te das cuenta su cara de asustada que puso ahorita. Porque no supe si era pregunta o si... no, te está diciendo... Estabas actuando en lo que había que hacer. En este caso, si te digo, ¿número de emergencia? No, yo... 911. No, yo pensé que estabas actuando. A lo que voy. Si ustedes escucharon en las versiones del personal del metro, ellos llamaron a la ambulancia. Precisamente el sábado a mí me fueron a llamar mis vecinos por alguien que tuvo una caída. Y me fueron a llamar porque ya tenían más de una hora que habían solicitado una ambulancia al 911. ¿Y cuál es la realidad? Que no están poniendo atención nuestras autoridades, que cuando requieres una ambulancia o una patrulla, si tú marcas 900 no se tiene la capacidad. O sea, se hizo algo para que todo el mundo conociera el número de emergencia. Perfecto. Pero creo... primer paso... sí, pero la realidad es que no se dan que en mi caso no funcionó, no tenemos la capacidad de respuesta como debería de ser. ¿Sabes qué? Tristemente, y eso lo voy a decir con experiencia propia, viví aquí, que ya nada más nos queda casi un minutito, el tiempo sí depende de la zona. Muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, y yo lo he visto mucha gente que se quejan en ciertas delegaciones, etcétera. Oye, pedí una patrulla y pasó media hora y estos ya se mataron y siguen así. Yo aquí en estas instalaciones la pedí, no pasaron 1 minuto 15 segundos. Que tenía 4 patrullas aquí y a los 2 minutos se tenía otras 4. Hay varios factores, sí, pero esto tendría que ser en todos lugares, claro, pues. Y más en alguien que tiene un accidente vascular cerebral, entre más tiempo se retrase, el pronóstico es más grave. Por la falta de oxígeno, ¿no? Por la falta de oxígeno al cerebro. Ahora, perdón, y nada más, ¿qué tiempos tendríamos de estas afecciones? O sea, me falta, no sé, el oxígeno por 2-3 minutos, ¿cuáles serían las el cerebro y todos los órganos requieren el oxígeno para estar vivo. El cerebro es el órgano que es el más cobarde
el que va a empezar a sufrir por la falta de oxígeno. Pero acuérdate que aquí hay más comunicación. El problema del infarto cerebral es que va a depender la zona en la que se está muriendo. Claro. Y eso va a crecer, es como una manzana que notas que ya está muy madura, que se empieza a echar a perder y ves una zona que está oscura, está negra y la otra parte está bien. Así es. Entre más pronto se puede regresar la circulación, es probable que el tejido pudiera recuperarse. Y hay personas que llegan a tener ciertas secuelas. Pero pues, lo importante es que tengan calidad de vida. Claro. ¿Cuál es el tiempo? No lo sé, va a depender qué tipo de... Lo importante es que la mayoría estemos conscientes, que sepamos qué hacer y llevarlo a un lugar identificarlo donde para saber. Y dentro de los dos, el más grave, el que tiene peor pronóstico, es el hemorrágico, porque es una hemorragia, posiblemente requiera de una cirugía. En cambio el otro, cuando es el obstructivo por un coágulo, con medicamentos se podría deshacer el coágulo, pero eso tiene que hacerse lo antes posible. Sí. Necesitamos más tiempo para platicar de esto. Evidentemente ya tenía como un mes que no nos visitaban, ¿verdad? El grupo Salvando Vidas. Ojalá nos veamos pronto para seguir platicando de este y más temas, porque creo que nadie está exento de esta situación y entre mejor estemos preparados como sociedad, vamos a tener menos si te preocupas por tu familia y lo aprendes, tenlo por seguro que cuando es un desconocido ya no se te hace tan indiferente. Entonces simplemente recordar la parálisis del cuerpo, no poder mover un